Algunos de estos hombres escaparon de prisión como si fuera un simple trámite administrativo. Otros creyeron que el dinero, las armas y el miedo los harían intocables para siempre. Pensaron que el sistema estaba hecho para los débiles, no para ellos. Pero todos, sin excepción, terminaron exactamente en el mismo lugar. Esta es la historia de 9 capos del narcotráfico mexicano que llegaron a controlar rutas internacionales, ciudades enteras y fronteras completas. Hombres capaces de mover toneladas de droga, comprar lealtades y desatar guerras, y que aún así acabaron encerrados de por vida en prisiones de Estados Unidos, sin influencia, sin ejército y sin posibilidad real de escapar. Antes de empezar, deja tu comentario y dime desde dónde nos estás viendo. Ahora sí, arrancamos este conteo que va del número 9 hasta el número 1. Número 9, Jaime González Durán, el Amer. Cuando el nombre de los Zetas empezó a pronunciarse en voz baja, él ya estaba instalado en la cima de esa estructura. No era un improvisado ni un criminal que subió por suerte. Era un soldado entrenado para localizar objetivos, moverse con precisión y ejecutar órdenes sin dudar. Su paso por las Fuerzas Especiales Mexicanas le dio algo que pocos tenían: disciplina militar aplicada al crimen organizado. Cuando desertó y cruzó al otro lado, no llevó improvisación, llevó método. Los Zetas no operaban como un cártel tradicional. Funcionaban como una unidad de combate, con jerarquía, territorio y control absoluto del miedo. Durante años, González Durán no solo movió cocaína y marihuana hacia Estados Unidos. Administró regiones completas como si fueran zonas militares. Estados clave bajo su influencia, rutas aseguradas y una estructura diseñada para no fallar. Pero incluso el control más férreo se desgasta. Primero fue encerrado en México, luego sancionado financieramente y finalmente extraditado. 2 gobiernos cerraron el cerco hasta dejarlo sin aire. Hoy, su nombre ya no impone respeto, solo recuerda hasta dónde puede caer un soldado que eligió el bando equivocado. Número 8, José González Valencia, el Chepa. Nunca fue el rostro del cártel ni buscó protagonismo. Su poder estaba en otro lugar. Mientras otros disparaban, él movía el dinero. Mientras otros gritaban órdenes, él conectaba rutas, alianzas y flujos financieros. Creyó que una identidad falsa era suficiente para desaparecer del radar. Vivió en Sudamérica con documentos legítimos, residencia legal y una vida aparentemente tranquila. Pero el crimen organizado tiene una debilidad inevitable: deja rastros. Estados Unidos no lo trató como un actor secundario. Construyó el caso con paciencia, siguiendo el dinero, las conexiones y los movimientos silenciosos. Cuando finalmente fue extraditado, ya no quedaban cartas por jugar. 30 años de prisión separaron para siempre al operador que mantenía viva la maquinaria financiera del cártel. Número 7, Benjamín Arellano Félix. El cártel de Tijuana no solo traficaba drogas, dominaba uno de los cruces fronterizos más importantes del planeta. Controlar esa puerta significaba controlar el dinero. Durante años, su organización se sostuvo gracias a una combinación letal: violencia, sobornos y una red de protección que parecía imposible de romper. Las cifras hablaban por sí solas. Sobornos semanales, toneladas de cocaína cruzando la frontera y una reputación de intocables. Pero ningún imperio cae por la fuerza bruta. Siempre cae por un detalle humano. Una pista mínima, un rastro familiar y todo el castillo se vino abajo. Cuando fue extraditado y sentenciado en Estados Unidos, la pregunta dejó de ser cómo cayó, y pasó a ser una más inquietante: ¿dónde quedó el dinero? Una pregunta que todavía flota sin respuesta. Número 6, Francisco Javier Arellano Félix. No cayó en un tiroteo ni en una persecución cinematográfica. Fue capturado mientras pescaba, lejos del ruido, lejos de las armas. Había sido uno de los cerebros del cártel de Tijuana, responsable de proteger rutas clave y sostener el imperio durante sus años más violentos. Condenado inicialmente a cadena perpetua, su historia dio un giro inesperado cuando su sentencia fue reducida tras cooperar. Desde entonces, su situación se maneja con absoluto hermetismo. Un final silencioso para un hombre que ayudó a construir uno de los cárteles más temidos de los 90. Número 5, Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo. Fue detenido el día de su cumpleaños, rodeado de dinero en efectivo, relojes de lujo y un arsenal que dejaba claro que no era un simple empresario. Durante años trabajó junto al cártel de Sinaloa, moviendo cargamentos gigantescos desde Sudamérica hasta Estados Unidos. Pero en el mundo del narcotráfico, la lealtad tiene fecha de vencimiento. Tras su captura, su organización culpó al Chapo Guzmán de haberlo entregado. Esa ruptura no solo separó cárteles,
encendió una guerra que reconfiguró el mapa criminal de México. La violencia se disparó, las alianzas se rompieron y el país entero sintió el impacto. Hoy, el Mochomo cumple cadena perpetua en el ADX Florence, el lugar donde el dinero no compra nada y las órdenes no tienen destinatario. Número 4. Jorge Eduardo Costilla Sánchez, el COS. Su historia es una de las más irónicas. Comenzó como policía, aprendiendo el sistema desde dentro. Conocía las calles, los patrones y las debilidades del poder. Luego decidió usar ese conocimiento para su propio beneficio. Ascendió rápidamente dentro del Cártel del Golfo hasta convertirse en uno de sus líderes más temidos. Cuando los Zetas se separaron y estalló la guerra interna, el noreste de México se convirtió en una zona de conflicto permanente. Ciudades fragmentadas, rutas disputadas y violencia constante. Su arresto no trajo paz, trajo fragmentación. La organización se rompió en pedazos y el caos se multiplicó. Para él, el final fue claro y definitivo: cadena perpetua en Estados Unidos. Número 3. Juan García Ábrego. Fue el primer narcotraficante mexicano en entrar a la lista de los 10 más buscados del FBI. Eso da una idea de la magnitud de su poder. No solo traficó drogas, profesionalizó el negocio. Cambió la forma de pago, renegoció acuerdos internacionales y convirtió al Cártel del Golfo en una auténtica empresa criminal. Las cifras eran difíciles de creer: miles de millones de dólares, rutas consolidadas y una red de corrupción que atravesaba fronteras. Cuando finalmente cayó, el mensaje fue contundente: 11 cadenas perpetuas consecutivas, diseñadas no solo para castigarlo, sino para asegurarse de que jamás volviera a tener influencia alguna. Número 2. Rubén Oseguera González, el Menchito. Durante años pareció imposible de retener. Arrestado, liberado, detenido otra vez. Su apellido lo protegía, pero también lo condenaba. Ser el hijo del Mencho lo colocó directamente en la mira de Estados Unidos. Mientras México fallaba en retenerlo, los fiscales estadounidenses construyeron un caso sólido. Cuando fue extraditado, el juego terminó. Cadena perpetua en el ADX Florence, el lugar donde incluso los nombres más pesados pierden significado. Número 1. Joaquín El Chapo Guzmán. Escapó de prisión 2 veces. La segunda, a través de un túnel excavado directamente hasta su celda. Durante años fue el símbolo máximo del poder del narcotráfico mexicano. Pero toda historia tiene un final. Extraditado, juzgado y condenado a cadena perpetua más 30 años, terminó encerrado en la prisión diseñada específicamente para que nadie vuelva a escapar. Un hombre que construyó túneles bajo fronteras terminó en un lugar donde ni siquiera el silencio se puede perforar. Todos estos hombres tuvieron dinero, control y miedo a su favor. Pero el poder siempre tiene un límite. Los cárteles prometen respeto, protección y lealtad. Lo que entregan es paranoia, traición y un final solitario. Porque no importa qué tan alto alguien llegue en este juego, el cierre siempre es el mismo: una celda, un número y una puerta que no se abre. Gracias por quedarte hasta el final.